Hola amigos, bienvenidos a un video más. Bueno, esta vez vamos a ver el procedimiento para calcular el desarrollo en lámina para fabricar tuberías. En toda tubería vamos a tener los dos diámetros específicos que siempre se manejan, ¿cierto? Que es el diámetro exterior, que va en la parte externa pues de la tubería, y el diámetro interior. Y vamos a tener obviamente el espesor de la tubería con la lámina pues que se vaya a fabricar. Para el desarrollo y poder hacer el trazado en lámina para hacer una tubería, vamos a trabajar con ninguno de estos dos diámetros, ni con el exterior ni con el interior. Vamos a trabajar es con el diámetro que se conoce como diámetro neutro, ¿sí? Que es el que va exactamente por toda la mitad de del espesor pues de la tubería. Se le conoce como diámetro neutro porque resulta que si vemos la lámina aquí, ¿sí? La placa, cuando vamos a rolar una lámina, ella sufre dos deformaciones. En la cara interna, que es la que va a formar el diámetro interior, se va a compactar. Es decir, que toda esta distancia, ¿sí? Cuando la rolemos va a quedar más corta. Se va a compactar, ¿sí? Se va a compactar. Y la cara externa, ¿sí? La cara externa, la que nos va a dar, la que nos va a formar el diámetro exterior, le va a pasar todo lo contrario, se va a expandir. Es decir, que se va a hacer un poco más larga. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, pues, los perímetros, si calculamos los perímetros de cada uno de esos diámetros, ¿sí? Vamos a ver que el perímetro del diámetro interior va a ser menor que el perímetro del diámetro exterior. Lo que implica pues que la lámina sufre esas deformaciones. La interior, la interna se va a compactar, se va a comprimir, y la exterior se va a estirar, se va a expandir. Entonces solamente va a haber un diámetro que ese sí no va a sufrir deformación alguno, y por eso se le conoce como el diámetro neutro, ¿sí? Que es exactamente pues la mitad de la placa, ¿sí? Digamos pues el centro de la lámina, del espesor, en su espesor. Este sí no va a sufrir ninguna deformación cuando ya rolemos la lámina y se nos forme pues el tubo. Es por esa razón que los cálculos se deben de hacer con el diámetro neutro. Es precisamente por esa razón. Algo para tener en cuenta y es muy importante: todos los cálculos que se hacen, todos que se hacen a la hora de fabricar la tubería, se hace con el diámetro neutro. Por ejemplo, si les toca fabricar placas que deben de trazarle perforaciones o cualquier otro requerimiento, el cálculo de las distancias de esas perforaciones en placa, ¿sí? Obviamente uno la traza antes de rolar, ¿sí? Debe de hacerse con el diámetro neutro también. Todos esos cálculos deben de hacerse con el diámetro neutro, porque obviamente lo que les estoy explicando, si se empieza a trazar directamente sobre alguna de las superficies, supongamos cualquiera de las superficies de la lámina con respecto a las medidas que te dan en el requerimiento en el plano, te va a quedar malo, porque obviamente cuando lo roles, obviamente esta cara se va a estirar y ya las dimensiones van a ser aún mayores. Entonces por esa razón se debe calcular siempre con el diámetro neutro, siempre con el diámetro neutro. ¿Y cómo calculamos esas distancias? Más adelante en el video les voy a explicar el procedimiento. Pero bueno, ya para fabricar una tubería vamos a utilizar siempre esta formulita sencilla, ¿sí? Cuando dice que el desarrollo de tubería es igual al diámetro neutro por pi. Sabe que pi es una constante que nos da el perímetro de un círculo. Entonces simplemente al tener el diámetro neutro vamos a calcular su perímetro, y ese perímetro obviamente va a ser nuestra longitud en placa a trazar pues después de rolar. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, vamos a fabricar una tubería de 18 pulgadas
con lámina de 3/4. Entonces lo primero que hacemos es pasar todo eso a milímetros, ¿cierto? Entonces obviamente ustedes saben que por normativa las tuberías de 12 pulgadas en adelante se miden siempre por fuera, ¿cierto? Las de 12 pulgadas hacia abajo se miden por dentro. En este caso, como es de 18, ya sabemos que nos hacen referencia es al diámetro exterior. Al pasar esto a milímetros nos va a dar que es 457.2 y los 3/4 pues son 19 milímetros. Para hallar el diámetro neutro, simplemente lo que tenemos que hacer es que cuando nos dan el diámetro exterior, tenemos que restarle el espesor, ¿cierto? Y si nos dieran el diámetro interior, habría que sumarle el espesor. Básicamente es así de sencillo. Entonces, como en este caso nos dieron el diámetro exterior, tenemos que restarle el espesor, que es 19. Entonces 457.2 menos 19 nos va a dar que el diámetro neutro para fabricar esta tubería es de 438.2. Entonces ya ahí sí ya reemplazamos la formulita, entonces dice que el desarrollo de tubería es diámetro neutro, que es 438.2 por pi, que es 3,1416. Hacemos esa multiplicación en la calculadora y nos va a dar que el desarrollo en lámina va a ser de 1376.6. Entonces aquí ya tenemos el desarrollo para la fabricación de nuestra tubería. Ya obviamente la longitud va a depender pues del requerimiento o de las capacidades de nuestra roladora o de la dobladora, cualquiera de las herramientas que tengan pues para fabricar tuberías. Aunque obviamente la tubería sí o sí, para que quede en con una sola pega, se debe hacer con roladora, ¿cierto? Entonces nos va a quedar un requerimiento así, en este sentido, donde tenemos obviamente el perímetro que calculamos, 1376.6. Para el caso de bueno, a la hora de fabricar una tubería, yo le pongo esto porque este es el que nos toca a nosotros prácticamente en mi sitio de trabajo, porque como fabricamos siempre tuberías con espesores siempre gruesecitos, pero dependiendo de las circunstancias de la pieza y también de las herramientas, uno prácticamente el desarrollo que le dé, pues uno simplemente marca exactamente pues la medida que nos dio, que en este caso fue de 1376. Y en las puntas antes de la rolada se doblan, ¿sí? Las puntas se doblan antes de rolarla, para que cuando ya se role el final, llegue pues la rolada final, pues nos queden las puntas con la respectiva curvatura. ¿Por qué? Porque en una roladora normalmente, obviamente por la forma como ella trabaja, ella siempre va a dejar tramos rectos, va a quedar algo así, ¿sí? Te va a rolar hasta cierto punto y las pegas van a quedar rectas, porque esta parte de aquí obviamente los rodillos no logran pues llegar a ella para hacer el quiebre. Entonces por esa razón nos toca dejarle esas ventajas. Uno le llama ventaja, ¿sí? Sobre la medida que nos dio en el cálculo le deja una ventajita, que por ejemplo para este tubo 18 le puedo dejar tranquilamente 152 milímetros a cada lado, lo que nos va a quedar ya digamos que la medida final de 1681.4. Nuevamente le digo, la longitud del tubo va a depender del requerimiento o de las capacidades de su roladora, obviamente la longitud que ella tenga para rolar. Entonces básicamente es eso, amigos. Obviamente cuando ya rolemos esto, que nos quede la pieza de esta manera, obviamente la bajamos nuevamente de la máquina y cortamos las ventajitas que le dimos. Estos 152.4 se cortan y se vuelve a meter a la máquina, a la roladora, y ahí sí ya se termina de hacer la curvatura final para que nos quede pues la tubería tal cual. Entonces básicamente, amigos, eso es lo que hay que hacer para fabricar tuberías. Es algo sencillito. Y para cuando ya nos toque fabricar segmentos, ¿sí? Que ya no es la circunferencia completa, no es el tubo completo, sino que solamente es un segmento, pues entonces ya hacemos lo siguiente. Por ejemplo, nos pongan este requerimiento, fabricar un segmento, ¿sí? Nos van a dar su radio, en este caso nos dieron el radio interior, nos van a dar obviamente el grosor de la lámina,
y los grados de dicho segmento. La fórmula para calcular esto es exactamente la misma fórmula que vamos a emplear para cuando nos toque hacer una tubería completa, ¿sí? Pero que nos toque trazarle perforaciones o cualquier otra cosa pues que pida el requerimiento, que nos toca trazarla antes de rolar, ¿sí? En lámina, cuando está así pues en placa, utilizamos esta formulita para calcular dichas distancias que tenemos que trazar estando pues la lámina pues antes de rolar, ¿cierto? Para trazar, para calcular este segmento utilizamos la siguiente formulita, la que nos dice que el desarrollo de un segmento de círculo es igual al diámetro neutro por el pi por los ángulos, en este caso es 102 sobre 360. Esta es la formulita que siempre vamos a emplear para esto. Entonces, en este caso, ¿cuál sería el diámetro neutro de esto? Nos están dando el radio interior. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Multiplicar el radio por 2, nos va a dar el diámetro interior, que en este caso sería 700, ¿cierto? Y como nos están dando el radio interior, simplemente tenemos que sumarle el espesor, que es 5 octavos. Que 5 octavos en milímetros viene siendo 17 milímetros, aproximadamente 16 milímetros. Entonces simplemente a esos 700 le vamos a sumar los 16 y entonces nos va a quedar de la siguiente manera. Tenemos que el diámetro neutro es 716, lo multiplicamos por pi, que es 3,1416, por los grados, que en este caso es 102 grados, ¿cierto? Sobre 360. Hacemos toda esta operación en la calculadora y nos va a dar pues que lo que vamos a necesitar para rolar este segmento va a ser de 637.3. Entonces así de sencilla es la operación, amigos, la que utilizamos para calcular segmentos de círculo, y también nos sirve para calcular medidas que haya que trazar en la tubería antes de rolar, ¿cierto? Entonces nada, amigos, eso es todo por hoy. En un próximo video vamos a seguir viendo más cositas de estas en el trazado y desarrollo de láminas. Así que los invito a que se suscriban y estaremos pendientes para un próximo video.